Y como siempre, Santiago Martínez detrás de la información. Hola Santi, bienvenido, buenas tardes. Hola Octavio, Valentina, feliz tarde y feliz viernes. Este viernes en vivo acá en Venezuela al día, no es muy común, pero nos tocó hoy estar en vivo y pues la noticia efectivamente nos respalda el día de hoy. Hace minutos se confirma, Octavio, la información, pero fue detenido en horas de la madrugada Juan Pablo Guanipa, este importante dirigente de la oposición venezolana. Podemos decir el segundo o el más cercano en este momento, o era el más cercano de María Corina Machado. De hecho, la última vez que vimos a Juan Pablo Guanipa en público o en las calles fue el pasado 9 de enero, en aquella manifestación que hubo justamente un día antes de la juramentación de Nicolás Maduro, que fue el 10 de enero. El 9 de enero, recordemos, la oposición convocó a las calles, convocó protestas, estuvo María Corina Machado, que fue aquel día en que ella fue retenida por algunos minutos y aquel video en el que ella fue retenida. Él estaba junto a ella. En un momento se dijo que él había sido detenido ese día, luego pues se confirmó que no, y entendíamos que estaba pues en la clandestinidad, en resguardo, igual que Marcolina Machado. Sin embargo, pues en horas de la madrugada, los cuerpos de seguridad del Estado, vimos a la Policía Nacional Bolivariana deteniéndolo con chaleco antibalas. Es el video que mostró hace menos de 30 minutos el ministro Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, pues confirmando la información que comenzó a correr alrededor de las 11:30 de la mañana de hoy. A Guanipa lo vinculan con esta nueva conspiración denunciada por el gobierno de Nicolás Maduro esta semana. Se hablaba de 38 detenidos el lunes. Esos detenidos han venido en aumento y Juan Pablo Guanipa sería uno de los líderes de esa conspiración. Además, se le acusa, y lo decía Diosdado Cabello, de buscar o de intentar el boicot. Esa es la palabra que utilizaba el ministro de estas elecciones. Pero vamos a ver las imágenes y a escuchar justamente lo que decía también el ministro Diosdado Cabello tras la detención de Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido. Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible, pero para los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado por su eficiencia a nuestro pueblo que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible. Hemos colectado en el lugar, eso fue en la madrugada, nosotros seguimos trabajando, encontramos cuadernos, agendas, si me permiten, cuadernos, agendas. Aquí hablan, estos dicen de todo. De todo. Grupos, financiamiento, lugares de los actos terroristas, porque deben recordar ustedes que... Ahí escuchábamos entonces pues al ministro Diosdado Cabello, Octavio Valentina, con esta detención de Juan Pablo Guanipa, la confirmación de la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. En esta rueda de prensa, Diosdado Cabello además también señalaba que había otros extranjeros detenidos, hablaba de un ciudadano alemán, de un ciudadano serbio, decía también incluso que habían detenido a otras 10 personas más. De hecho, los mencionaba, te los digo rápidamente: José Brito Ledesma, Isidro León Fariña, Luis Alberto Gutiérrez, Carlos Alberto Gómez, Naomi Anaude, Iraída Coromoto Ruiz, Enrique Gómez Méndez, Jonel Jesús Narváez, Yadira Pastor Herrera y Eliezer Ramón Sánchez. Decía él además que muchos de los ya detenidos estaban hablando o contando sobre el financiamiento, que en los teléfonos celulares había una serie de datos que le sirven al gobierno para toda esta nueva trama conspirativa, y que bueno, que en este momento también decía el ministro Diosdado Cabello, seguían el proceso de detenciones y allanamientos de varios de los involucrados. Como les decía al comienzo, esto venía precedido por una declaración de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, donde él mismo decía que ya no eran 38, hablaba de medio centenar de detenidos, más de 50 detenidos por esta misma trama conspirativa. Vamos a escuchar justamente también lo que decía el presidente Nicolás Maduro justamente en el cierre de campaña electoral, y luego pasamos al tema de las elecciones. Escuchamos. Por ahí los estertores del fascismo han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o a hacer ataques violentos al país. Quiero agradecer a las fuerzas militares y policiales del país por el plan República y el plan perfecto para garantizar la paz.
Ahí escuchamos al jefe de Estado Nicolás Maduro. Esto fue justamente en el cierre de campaña electoral del chavismo este jueves en Caracas. El jueves a la medianoche terminó la campaña electoral. Estaba Nicolás Maduro ya acompañado de Silvia Flores, su esposa, de Nicolás Maduro Guerra, su hijo. Ambos son candidatos a diputados. Recordemos que este domingo se eligen Octavio Valentina 569 cargos, son 285 diputados, 24 gobernadores, 260 legisladores regionales. Amaneció la frontera hoy entre Colombia y Venezuela cerrada por el tema de las elecciones. Es algo que habitualmente ocurre. Se promete que se abre de nuevo el lunes en la medianoche, por lo cual sería el día martes a las 6 de la mañana, pues que ya con normalidad se abren de nuevo los pasos fronterizos. La elección, importante destacarlo, la elección que tiene que ver con reacciones sobre el tema electoral, la elección del tema del Esequibo, de la Guyana Esequiba, generó una reacción hoy del gobierno de Guyana, quien calificó o considera la elección como una amenaza y recuerda que esta disputa se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia. Es parte, muchachos, del panorama electoral, del panorama noticioso electoral y político acá en Venezuela. Por cierto, también importante destacar lo que tiene que ver con la licencia Chevron, que es el otro tema importante el día de hoy, porque el gobierno de Estados Unidos confirmó que la licencia Chevron vence el 27 de mayo, es decir, el próximo día martes. El 25 son las elecciones, el martes 27 de mayo vence la licencia otorgada a Chevron. Esto a pesar, hay que recordar las informaciones de varios medios de comunicación que señalaban que se iba a extender por 2 meses. Al menos esta licencia, la que se otorgó en el gobierno de Joe Biden, queda por ahora, o lo confirma la administración Trump, se vence el próximo 27 de mayo. Son así las noticias del día de hoy, política electoral y esta parte económica. Octavio, Valentina. Un viernes entonces muy movido, muy lleno de información. Repetimos la detención de Juan Pablo Guanipa anoche en la madrugada, confirmada hace algunos minutos por el equipo de Blue Radio, por el equipo de Venezuela al Día, por Santiago Martínez, confirmada la detención de Juan Pablo Guanipa en medio de un fin de semana en el que Venezuela se prepara para afrontar unas nuevas elecciones, así que muchísima información alrededor del tema de política, de migración y obviamente de economía también en el país. Por eso para nosotros siempre es un gusto poder recibir a esta hora y nuevamente en el programa